Sentimos muchos de los que nos dedicamos a esto hoy en día en Israel, que ustedes entienden la angustia que sufrimos totalmente igual que nosotros. Entonces, para mí es un gran desafío porque ustedes vienen con mucho conocimiento acumulado de cosas que han ocurrido desde el 7 de octubre. Entonces voy a tener la misión de explicarles quizás algo diferente y que intente perdurar más allá del análisis puntual de lo ocurrido. Esa va a ser mi misión, voy a intentar hacerlo relativamente rápido. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a explicar tres niveles diferentes. Uno, ciertas razones ligadas al comienzo de la génesis del conflicto. Luego, algunos temas relacionados con la guerra en sí. Y la tercera parte, proyecciones posibles. Y entonces vamos a empezar por lo primero. Importante entender que entre las razones hay que entender cómo está confeccionado hoy el Medio Oriente. Porque esta guerra no está desconectada de todo lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Hoy en el Medio Oriente tenemos 4 fuerzas políticas a tener en cuenta. La primera, existen países chiitas. La Shia es el 15% del Islam. Y tiene un país que quiere promover ese chiismo a todo el mundo y que hoy domina Irán, Irak, Siria, Líbano y una isla en Yemen que son los hutíes. Son todos chiitas. En el camino también quieren desarrollar capacidad nuclear y tienen mucho para poder desarrollar dicha capacidad. Y en América Latina son mucho más fuertes que los musulmanes sunitas. Los musulmanes chiitas, se calcula según la CIA que hay alrededor de 10.000 chiitas con pasaporte venezolano, boliviano y de otros lugares deambulando por nuestro continente, pasando fronteras, cosa que para los servicios de inteligencia de América Latina es todo un desafío. Además, Hezbollah está metiendo en el Medio Oriente y también en Sudamérica drogas muy potentes y muy dañinas como una llamada Captagon. Los terroristas que mataron a nuestras mujeres, niños y soldados estaban drogados con Captagon. Se llama la droga yihadista. Y entre otras cosas, han hecho un acuerdo enorme con los narcos en donde Hezbollah les daba dinero. Se calcula que de más o menos 1.200 a 1.500 millones de dólares de presupuesto anual que tiene Hezbollah, 400 los lava en América Latina de narcos. O sea que para ustedes es un problema también Hezbollah, porque México tiene un problema de drogas, de tráfico de drogas. Entonces, por un lado tenemos los chiitas. Los chiitas tenían terror a algo que era evidente. Estábamos a punto de firmar la paz con Arabia Saudita. 2 ministros israelíes, unas semanas antes que comience esta guerra, fueron a visitar Arabia Saudita con pasaporte israelí. Era evidente que íbamos a firmar la paz con Arabia Saudita. Esta guerra le sirve a Irán para intentar probar que no firmemos esa paz. O sea que tenemos por un lado un grupo que se llama la Media Luna chiita, países chiitas. Segundo grupo, son países radicales islámicos que no hacen terrorismo, pero pagan terrorismo. Se llaman los países de los hermanos musulmanes. Y son 2 países. La Hermandad Musulmana es una organización supuestamente ideológica que hace adoctrinamiento, pero de la Hermandad Musulmana surgieron muchos grupos terroristas. Y los 2 países de la Hermandad Musulmana son Turquía y Qatar. Qatar es tan influyente que no solamente pagó a Hamas entre 25 a 30 millones de dólares por mes a Hamas, sino que pagó 4.700 millones de dólares desde el 11 de septiembre hasta hoy en donaciones en universidades norteamericanas. O sea, ¿ustedes quieren ver por qué hay manifestaciones antisemitas en Harvard? Fíjense quién pagó las cuentas. Hoy le pregunté a la gente de la Universidad de Anáhuac si viene Qatar y les ofrece 20 millones de dólares por año para cambiar su plan de estudios y no me respondieron. Yo supongo que quizás la aceptaría. Hay una frase en árabe que dice: si tú me necesitas, yo te compro. Entonces, son 2 países muy radicales. El tercer grupo
son movimientos islámicos que quieren un califato religioso. ISIS, Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah. Y el cuarto grupo son países sunitas no radicales. Con esos países sunitas no radicales, Israel está firmando la paz. Fíjense que no les dije países sunitas moderados y tampoco les dije países sunitas laicos. Entre paréntesis, porque la laicidad no llegó al Medio Oriente. O sea que las manifestantes aquí cerca que dicen que quieren una Palestina libre, unida, democrática y laica, están bajo el efecto de Coptagón. Porque la laicidad no llegó al Medio Oriente y la democracia menos. Entonces, ¿entendemos los cuatro ejes? En base a estos cuatro ejes, vamos a ver cómo puede desencadenarse eso. Bien, próximo. Tenemos un problema que tiene que ver con Israel, con nosotros como sociedad, y que es un tema quizás que a ustedes les toque de cerca o no. Los israelíes quizás van a estar de acuerdo con esta visión y quizás no. Yo creo que en Israel tenemos un problema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y es Haber me vi Haber. Amigo trae amigo. Y tenemos bastiones de poder en Israel muy importantes que son homogéneos. Que aquel que se atreve a decir algo que esté en contra de la doctrina y de lo que todos creemos, no es aceptado porque contradice nuestras creencias. Los cuatro polos importantes de homogeneidad en Israel son la justicia, la academia, las universidades, la prensa y la élite militar. Ahora, esto es muy importante por varias razones. Si todos los militares creemos que jamás está disuadido y que jamás no nos va a atacar, cuando una chica de la frontera entre Israel y la Franja de Gaza te dice que se están moviendo de manera no normal y que están entrenándose para atacar, y tú le pasas la información a tus generales ¿qué te dicen? No es importante, porque contradice tu creencia. Miren, a mí, a Gabriel, me pasó algo parecido en esto. Desde que se creó el Tzara Sheni en el año 2010, yo vengo diciendo que el conflicto palestino-israelí, lamentablemente, no es por tierras, sino que es un conflicto religioso. Porque el Hamas habla de forma religiosa. Ustedes saben la cantidad de gente que me dice, no es religioso, porque nosotros pensamos que es por tierra. Genial, tú piensas que es por tierra, hermoso, pero él no. Entonces, a mí no me importa cuál sea tu doctrina. No podemos sufrir nosotros el síndrome del espejo. Nosotros somos laicos, pensamos que todos son laicos. Pensamos que a nosotros la tierra no es importante y pensamos que todos los demás piensan igual. Hay ciertos bastiones que son tan homogéneos que es problemático si queremos analizar a los que tenemos enfrente en el idioma de Medio Oriente. Les voy a dar un ejemplo puntual. Yo estudiaba en la Universidad de Islam. Había terminado de estudiar ciencias políticas y me puse a estudiar Islam. En ese momento, Yasser Arafat había firmado un acuerdo con Israel, el acuerdo de Oslo, y él repitió 19 veces en sus discursos que nadie podía criticarlo a él porque él hizo lo mismo que hizo Muhammad Mahoma con la tribu de Quraysh. Mis profesores de Islam se tomaban la cabeza y decían, es terrible lo que está diciendo. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Bueno, lo que estaba diciendo en resumen es lo siguiente. En el año 628, Mahoma y sus 1000 soldados intentan conquistar la Meca, la ciudad en donde él había nacido. Y cuando salen los soldados de la Meca, son 10.000. 1000 de Mahoma contra 10.000 de la Meca. Es imposible que gane. Hace cuentas rápido Mahoma y dice, no puedo derrotarlos. Y les propone a los mecanos, mecanos es un grupo de música española, a los de la Meca, les propone un acuerdo. Durante 9 años, 9 meses y 9 días, Mahoma se compromete a no atacar más a las caravanas comerciantes de la Meca. Y a cambio, los de la Meca le permiten a Mahoma presentar sus ideas filosóficas en la Meca. Primer año el acuerdo lo cumple Mahoma. Segundo año se da cuenta que los comerciantes de la Meca se fueron a hacer negocios por el mundo y que dejaron en la Meca a mujeres y ancianos. ¿Qué hace Mahoma?
viola la tregua, conquista la Meca y se termina el asunto. Y le preguntan a Mahoma, Mahoma, violaste la tregua. Las treguas existen para ser violadas, se favorece al Islam. Pero mentiste, se puede mentir, se favorece al Islam. Lo que nos estaba diciendo Yasser Arafat era, les voy a mentir. Y nosotros, como somos occidentales, y nos educaron que no levantará falso testimonio. Pensamos que a nosotros nos educaron a eso y todo el mundo piensa igual. Ahora, si se entiende el concepto de taquía, que es faltar a la verdad para conseguir un objetivo, se entiende por qué dijeron que había 500 muertos en un hospital de Gaza, o por qué están diciendo que ahora ya hay 25.000 muertos, porque pueden lanzar cualquier cifra al espacio y los medios de comunicación la van a repetir. Y la fuente de esa información es Hamás. Dicho todo esto, tenemos acá un problema. Y ese problema nos llevó a lo siguiente. Hubo 3 errores de concepción problemáticos para Israel. Todavía no se llevó a cabo una comisión de investigación que analice por qué nos atacaron con sorpresa. Lo que está claro, me parece que ustedes también, es que esto va a ser un trauma nacional parecido o mayor que la guerra de Yom Kippur. Nos cambió muchísimo a los israelíes. Muchísimo. No hay una comisión porque todavía no se formó esa comisión, pero estoy seguro que lo que voy a exponer acá van a concluir lo mismo. Y que acá hay un problema de concepción. Y la concepción es parecida a la concepción que ya nos llevó a 2 fracasos importantes. Primer fracaso de Yom Kippur. La concepción, ¿cuál era? Egipto no tiene superioridad aérea y por lo tanto no es lógico que nos ataque por sorpresa. Nos atacó. ¿Tienen otro ejemplo de una concepción equivocada? La concepción era: un judío no va a asesinar al primer ministro de Israel. Y por lo tanto, Yigal Amir estaba sentado en una piedra y bajó Yitzhak Rabin, los guardias de seguridad. Como vieron todos judíos, lo seguían a Rabin sin mirar para afuera. 3 balazos en la espalda al primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, por un problema de concepción. Ahora, ¿cuál era la concepción en este caso? Bueno, había 3 concepciones. La primera, la más importante, que la prensa en ese sentido ayudó invitando todo el tiempo a generales que confirmaban esta concepción. Y la concepción es: Hamás está disuadido. En hebreo se llama Arta. Está disuadido. No nos va a atacar porque no es lógico que nos ataque cuando son tan inferiores militarmente. En las últimas guerras Israel los aplastó y por lo tanto no es lógico que nos ataque. Segunda concepción importante: si nosotros compramos a Hamás, Hamás va a vivir de nosotros, no es lógico que nos ataque. Israel permitía por día que 20.000 gazatíes a 40.000 gazatíes entrasen a Israel a trabajar. Entonces, ¿cuál era la lógica? ¿Cómo te va a atacar alguien que tú debes de comer? Tercer error: centrarnos en la tecnología. Israel tiene 2 medidas tecnológicas espectaculares para poder protegernos de un ataque a la Franja de Gaza. Primero, cúpula de hierro. El sistema antimisiles que derriba del aire con un 92% de éxito. Segundo, una valla de seguridad súper inteligente, que si un pajarito se sube arriba, sabe decirte que es un pajarito. Esas 3 concepciones, no había alguien que pensase: con esto no es lógico que nos ataquen. Y mientras que nosotros decíamos no es lógico que nos ataquen, jamás planificaba un macroatentado durante 5 años. Ahora, ¿cuál era la concepción no solamente de los militares, también del primer ministro de Israel? La concepción del primer ministro de Israel era la siguiente: yo quiero, como desconfío de la autoridad palestina y desconfío también del Hamás, y no quiero que se cree un Estado palestino, voy a mantener al Hamás y a la autoridad palestina débiles y separados. Los voy a mantener a los 2 separados. Y voy a mantener al Hamás débil, pero no tan débil. Porque si es débil de más, no va a tener alternativa y va a salir una guerra contra nosotros. ¿Me sigue la lógica? Vamos a mantener al Hamás débil, pero no tan débil. Entonces viene Qatar y dice: quiero pagar a los trabajadores de Gaza y quiero donar $25 millones, pero no puedo entregar el dinero por transferencia bancaria.
porque me van a acusar de apoyo al terrorismo, así que lo voy a entregar en maletas de dinero. E Israel tuvo que decidir si permitía el paso de dinero de Qatar a Hamas. ¿Qué decidió el primer ministro de Israel? Que pase el dinero. Eso también es un problema, porque mientras que Netanyahu y su gobierno pensaban que el Hamas estaba debilitado, no estaban debilitados nada, estaban planificando un atentado. O sea que ya les digo de ahora, yo creo que termina esta guerra, cuando termine, y es muy probable que la población de Israel pida la renuncia al primer ministro de Israel. Porque al fin y al cabo, él es el responsable supremo de lo que pasó. Por más que no sea el único responsable, es probable también que toda la cúpula militar también renuncie. Los que seguro no van a asumir su parte de la negligencia son la prensa israelí y la justicia israelí. Ellos seguro no van a aceptar la parte de la negligencia, que no es menor, ¿eh? ¿Se entendió esos 3 puntos? 3 puntos de concepción. Próximo. Y entonces vamos al evento en sí. Muy bien. Varias cosas a tener en cuenta con respecto a esto. Ustedes ya saben cuándo empezó el evento, y lo que hizo Israel fue una estrategia la siguiente. Israel lo que dijo es: tenemos capacidad bélica para empezar una guerra en 3 frentes, quizás en 4. Israel tenía el problema que cuando nos atacaron teníamos que ver si Hezbollah se iba a meter en la guerra, si la autoridad palestina y Cisjordania se iban a meter en la guerra, si los árabes en Israel iban a sumarse a la violencia, y si íbamos a tener una guerra con Gaza y otros más. Podría llegar a ser que se metiese Irán, que para mí desde un principio no era una opción real. Irán no quiere enfrentarse físicamente de forma directa a Israel. No tiene la capacidad bélica para poder hacerlo. Prefiere que los proxies hagan el trabajo sucio y dejar que los hutíes, Hezbollah, Hamas hagan el trabajo que ellos no quieren hacer. Primer problema para Israel: no tenemos suficientes municiones para hacer varias luchas a la vez. Segundo, nuestros soldados no están armados suficiente y entrenados para este tipo de guerra. Fíjense que cuando empezó la guerra, empezaron a circular por muchos lugares que nuestros soldados no tenían chalecos antibalas. Y ustedes se movilizaron juntando dinero para poder comprar lo que les faltaba. ¿Estamos de acuerdo? Ahora piensa lo siguiente: no es que somos todos locos en Israel. Lo que pasa es que si cada año se enrolan 90.000 reservistas y de pronto empieza la guerra y se enrolan 260.000, no tenías ropa para todos. Porque no estamos acostumbrados a esto. Entonces tuvimos que adaptarnos, y por suerte el gobierno de Israel hizo 2 cosas buenas. Una, gobierno de unidad nacional. Estamos todos juntos en esto. Segundo, lo hizo tranquilo. Permitió que el mundo hablase mucho tiempo a favor de Israel, lo que había hecho Hamas, y permitió que nuestros soldados se entrenasen antes de entrar a la franja de Gaza. En vez de entrar como un elefante en un negocio de cerámica, entramos despacio. Eso para mí fue una gran acción del Estado de Israel como respuesta. Y lo que hicimos fue lo siguiente: atacamos primero la parte norte, debilitamos al Hamas en Gaza City, casi lo neutralizamos físicamente, y ahora estamos trabajando en la parte sur con menos soldados, pero este es el bastión importante que tienen los líderes del Hamas. O sea que estamos trabajando acá. Eso hace que perdamos más vidas de soldados israelíes, porque tienen que ir casa por casa y túnel por túnel. Y el objetivo de Israel era 2. Primero, liberar a los rehenes a la mayor cantidad posible por la fuerza. O sea, la lógica de Israel es: presionemos al Hamas, derrotemos al Hamas, y el Hamas va a pedir cese de fuego. El Hamas pide cese de fuego, te damos silencio a cambio de rehenes. ¿Está bien la lógica? Ahora bien, Hamas te pide: sí, pero yo quiero un cese de fuego total. Israel le responde: de ninguna manera. Yo quiero que el cese de fuego después sea un cese de fuego total. Israel le dice: no, termina el cese de fuego, volvemos a atacar.
Hoy el Hamas estaría, dice él, dispuesto a una negociación con Israel si Israel lo que hace es liberar a todos los que atrapamos hasta ahora y parar el fuego completamente y retirarnos de la franja de Gaza. Ayer el primer ministro de Israel le dijo en yiddish, gay carry. De ninguna manera. Ahora, el objetivo de Israel es liberar una fuerza a los rehenes. Y del otro lado, el objetivo declarado de Israel es sacar al Hamas como amenaza física y gubernamental de la franja de Gaza. No es eliminar al Hamas, porque es imposible algo así. Tú no puedes eliminar una ideología. Hamas es una ideología, igual que ISIS es una ideología. Por lo tanto, eliminar una ideología es problemático. Eliminar la manifestación física de esa ideología es un poco más complejo, es un poco más fácil. Primer logro de Israel, mantuvimos a Jordania hoy hasta ahora con un nivel de tensión relativamente bajo. Segundo, mantuvimos a Hezbollah por ahora sin entrar en la guerra. Y nos concentramos acá. Ahora bien, un punto importante, jamás el ADN del Hamas viola la ley internacional. Cuando un gobierno imaginario dice que apoya la demanda de Sudáfrica contra Israel, cualquier gobierno del mundo es eso ocurre, ¿no? Suena raro cuando ese mismo gobierno no dice que jamás seguro viola la ley internacional y debe ser sometido a un juicio por violación de las leyes de guerra. Y les digo nomás 4 variables a tener en cuenta. Primero, que está violando 21 convenciones internacionales. Pero además hay 4 cosas que seguro hacen. Esconderse detrás de civiles adredes utilizando escudos humanos como escudos humanos, civiles, es violar la ley de la guerra. No puedes hacer eso, estás violando la ley de la guerra. Segunda cosa que hace jamás siempre, disfrazarte de civil. Si una persona es militar y hace acciones bélicas, debe disfrazarse de militar para ser diferenciado de los civiles. Si tú te disfrazas de civil, estás violando la ley de la guerra. Por eso los ejércitos tienen uniformes. Tercera cosa que hace jamás, que es una violación a la ley de la guerra, utilizar edificios civiles para hacer acciones bélicas es violar la ley de la guerra. Tú no puedes meter túneles abajo de hospitales, no puedes disparar desde escuelas de la UNRWA, no puedes disparar desde un edificio civil. Estás violando tú la ley de la guerra. Y cuarto, tú no puedes disparar adrede contra civiles del otro lado. Estás violando 4 veces la ley de la guerra. Es por eso que yo creo que Israel lo va a hacer, espero, demandar a todos los líderes del Hamas y a los que lo ayudaron, entre ellos espero que también sea la UNRWA, la ONU, por crímenes de guerra. Porque seguro hicieron crímenes de guerra, pero hay que demandarlos. Esto fue la acción bélica que tuvimos hasta ahora. ¿Seguimos uno más? Muy bien. Después de un tiempo de las acciones bélicas de Israel, empezaron a aparecer algo que ustedes viven un poco menos que otros países. La verdad es que el nivel de manifestaciones anti-israelíes en México es menor que en Europa y en otros países. Sea porque el mexicano no sabe lo que pasa en el ambiente, o por un excelente trabajo que hace vuestra comunidad, tribuna, comité, como quieran llamarlo. Puede ser la razón que sea. Lo cierto es que ustedes tienen menos manifestaciones de lo que tienen otros países. No significa que tengan menos antisemitismo, pero sí claramente que tienen menos manifestaciones. Y lo que nosotros vemos es que esta guerra ha disparado cosas que nosotros pensábamos que estaban ocultas y que ya no eran relevantes. Y eso nos crea mucha angustia. Principalmente ustedes que se criaron con esa experiencia de la Shoah, en donde ser judío tenía sus peligros y nosotros pensábamos que ser judío moderno no era un peligro en absoluto. Y de pronto vemos que aquellos que fueron influidos por los nazis, o sea, jamás, cuando en el miércoles voy a dar una charla sobre la influencia nazi en la ideología del Hamas, que es muy grande la influencia nazi. Aquellos que fueron influidos por la ideología nazi
intentan hacer con nosotros lo mismo que hicieron los nazis. Una aclaración, Hamás y los nazis no son iguales, claramente. ¿Pero por qué no son iguales? Principalmente porque los nazis tenían el objetivo de eliminar a los judíos de la faz de la tierra, incluso a los niños, y tenían la capacidad para hacerlo. Jamás quieren eliminar a los judíos de Israel, y algunos dicen de la diáspora también, pero no tienen la capacidad para hacerlo. Tuvieron la capacidad durante 7 horas, y fíjense lo que hicieron. Pero no es verdad que tengan la capacidad para hacerlo. Por suerte el Estado de Israel se defiende. Sí, cometimos un error enorme al dejarnos atacar de la forma que nos atacamos. No significa que seamos un país débil. Más aún, me atrevo a decir algo. El pueblo de Israel demostró durante esta guerra que es mucho más fuerte que el gobierno de Israel. Sí. Mucho más fuerte. Mientras que algunos en las cúpulas se siguen peleando, el pueblo de Israel hace lo mismo que hicieron ustedes acá. Ustedes organizaron un evento que se unieron varias comunidades juntas. Porque en este momento no hay tiempo para la estupidez. Vení a hablar conmigo y solamente para mi público. Acá tenemos que hacer todos juntos. Bueno, el pueblo de Israel, no el gobierno de Israel, sí se movilizó todos juntos y el nivel de homogeneidad en la población de Israel, yo les sugiero que no se guíen por lo que dicen los medios de comunicación en Israel. El público de Israel está muy unido. Más allá de una campaña que los medios de comunicación no han hecho mucho ruido de eso, de muchos soldados que dicen, me llamo tal, él es tal, yo soy religioso, él es laico, le pido a los medios de comunicación, a los políticos, si no tienen algo meajer, unificador para decir, cierre la boca. Es una campaña en Israel que va por WhatsApp, por supuesto, y la gente dice, cierre la boca si no tiene nada importante para decir. Ahora combatimos. Muy bien. Ese sentimiento de odio hacia Israel, odio hacia los judíos, hoy tiene 3 instigadores fundamentales. En buena parte del mundo latino, la prensa no ataca y no demoniza a Israel. Lo digo en forma bien clara, Los medios de comunicación más anti-israelíes que más demonizan a Israel son los españoles y algunos medios de comunicación en algunos países. Pero hay muchos medios de comunicación que no están hablando en contra de Israel, que llaman al Hamás grupo terrorista, que dicen que Israel tiene derecho a defenderse. Yo no estoy de acuerdo con la visión que dice que todos los medios de comunicación odian a Israel, porque no es verdad. Hay medios de comunicación que hablan sobre el derecho de Israel y que están peleando en la guerra, que es la guerra de Occidente. Pero hay medios de comunicación que evidentemente fomentan este antisemitismo. Lo vemos, por ejemplo, en la BBC de Londres, lo vemos en Al Jazeera, lo vemos en la televisión española. Por supuesto que hay medios de comunicación que demonizan a Israel. Ese es un principal factor, pero hay 2 factores más. Primero, en el pasado, los que fomentaban el antisemitismo eran principalmente la extrema derecha. ¿Se acuerdan? En la actualidad, la inmigración musulmana en Europa y la extrema izquierda, y a veces las izquierdas, son los líderes de fomentar ese antisemitismo. Ahora la pregunta es ¿por qué? No quiero entrar en por qué lo hace la comunidad musulmana, su radicalidad, porque sería una charla muy larga. Pero me voy a centrar en la extrema izquierda. Hay 3 teorías para explicar por qué la extrema izquierda demoniza a los judíos de Israel. 3 teorías, ustedes compren las 3 o ninguna. 3 teorías. La primera, estamos infectados en muchas universidades por el principio de la interseccionalidad. Desarrollada en los años 90 en Los Ángeles por una mujer de color, dice que tu identidad básica es una y tú eres principalmente algo. Tú eres principalmente judío, tú eres principalmente hombre, tú eres principalmente mujer. Y la interseccionalidad lo que dice es que el mundo está dividido entre buenos y malos, entre perjudicados y perjudicadores. ¿Quiénes son los perjudicados siempre? Bueno, todas las mujeres siempre son víctimas, te van a decir ellos. Todos los grupos LGTB+, siempre son perjudicados. Todas las personas de color siempre son las perjudicadas. Todos los palestinos siempre son pobres. ¿Y quiénes son los malos de la película? Los blancos, los hombres, los ricos, los judíos.
como todos los pobres y todos los perjudicados, nosotros tenemos que unirnos porque los ricos y fuertes siempre se unen. Entonces tenemos que hacer alianzas incondicionales. Eso explica por qué grupos feministas no dijeron nada cuando violaron a judías, o bien por qué grupos feministas se alían de forma automática con Irán. ¿Qué une a Irán con grupos LGTB? La interseccionalidad. Primera razón. Segunda, que creo yo que es importante. A ver, una pequeña encuesta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién se moría más fácil por enfermedades tontas? ¿Ustedes o vuestros abuelos? ¿Quién conoció más países y más culturas? ¿Ustedes o vuestros abuelos? ¿Quién tiene más acceso a información? ¿Ustedes o vuestros abuelos? El desafío nuestro de esta generación es, tenemos acceso a toda la información posible, es diferenciar qué información es buena y qué no. Nosotros vivimos un periodo de tiempo llamado la modernidad, y la modernidad nos ha dado muchas alegrías. Un gobierno modernista de centro-derecha va a hacer cambios en la estructura, respetando lo que logramos como humanidad, pero haciendo correcciones para que haya más competitividad, por ejemplo. Y un gobierno modernista de izquierda va a hacer cambios para que haya más justicia social, pero va a mantener la estructura de lo que logramos. Les voy a hacer una pregunta no políticamente correcta. ¿Vuestro presidente es modernista o posmodernista? Porque el posmodernista lo que quiere es destruir al sistema para implementar lo nuevo. Yo creo que quizás tiene una ideología que tenga, pero la sociedad mexicana es modernista. Por más que... ¿Saben qué? Lo voy a hacer más fácil. Boric en Chile. Boric en Chile es posmodernista. La sociedad en Chile es modernista. No lo van a dejar hacer lo que le gustaría hacer si pudiese. Entonces, ¿qué es la posmodernidad? La posmodernidad es, con la caída del bloque soviético, dice, vamos a destruir el sistema porque no somos felices. Con este implementemos uno nuevo. Los posmodernistas, o sea, la extrema izquierda, se une de forma sistemática con los premodernistas, los que nos quieren hacer regresar a la Edad Media. ¿Contra quién? Contra la modernidad. Por lo tanto, la alianza entre premodernistas y posmodernistas es completamente lógica. ¿Qué los une? El odio. Pero hay una tercera razón. Nosotros sabemos que hay varios modelos de antisemitismo. El modelo español, que es antisemitas sin judíos, se llama el modelo fantasmal. Antisemitismo conspiracional en Rusia. Los judíos están detrás de todo. Los protocolos de salvación. El antisemitismo que vemos ahora es nuevo. Y es un antisemitismo que dice lo siguiente. Si en el pasado odiamos a los judíos porque creíamos que ellos mataron a Jesús, que es el antisemitismo cristiano antiguo, y los nazis que pensaban que los judíos son una subraza y por lo tanto odiamos a esa raza que se aprovecha de los creativos. Nosotros odiamos los valores occidentales. Odiamos la democracia, odiamos la modernidad, odiamos el progreso. ¿Y qué amamos? A los pueblos aborígenes. Amamos la comida naturista. Cuando nosotros revisamos quién representa los valores occidentales mejor que nadie, terminamos yendo a los judíos. Los judíos somos los valores clásicos de Occidente. ¿Quieres ver en qué está sustentado nuestros valores en Occidente? Lea la Biblia. Por lo tanto, como odiamos Occidente, odiamos a los judíos y odiamos a Israel. Es un odio nuevo, es un antisemitismo nuevo. Por lo tanto, es bastante lógico. Ahora, ¿cómo combatiza a alguien que piensa de la forma que estoy haciéndolo? Simplemente empezando por dos cosas claras. La primera, no pienses que porque una persona venga desde la extrema izquierda tiene una aureola de intelectualidad. Hoy las extremas izquierdas son analfabetas. Analfabetas, Yo en general, como voy siguiendo a algunos que me atacan seguidos, hay dos palabras que me encanta decirles porque no se atreven a una competencia intelectual porque no tienen contenido. Empezar a hablar, ¿saben qué? Les voy a dar un ejemplo así rapidito. Me llama un periodista de Argentina y me dice: ustedes los judíos están contentos que Osama Bin Laden murió, ¿verdad? Me estaba diciendo judíos asesinos que están festejando que Osama Bin Laden fue muerto. No es una pregunta legítima, me estaba diciendo judío asesino, ¿estás contento de eso?
La respuesta nerd a esta, la respuesta correcta es: todo hombre de bien debería estar contento que el responsable de 3.000 muertes ya no está entre nosotros. Esta respuesta está bien, es bastante nerd. Lo que le respondí fue más o menos esto. El verdadero líder de Al-Qaeda no es Osama Bin Laden, sino que es Ayman al-Zawahiri. Y Ayman al-Zawahiri impuso el concepto de Jahiliya. Jahiliya es desinfectar al Medio Oriente de los valores que trae el din, ya sea por la da'wah o a través de la jihad. Por lo tanto, la vida o muerte de Osama Bin Laden no cambia absolutamente nada. Y escucho una pausita, ¿no? Y me dice: no entendí. Digo, exactamente. Tú háblale del concepto de Medio Oriente a alguien que él no es religioso y le hablas en quechua. No entiende. Por lo tanto, hay que ganar intelectualmente eso. Y lo segundo es: el antisemitismo se derrota por dos medios. En Israel por tres, ustedes por dos. El primero es por una buena educación. Proyectos como por ejemplo el Museo de Tolerancia, en donde mostramos lo que crea el odio, es un proyecto educativo que sirve para luchar contra ese odio tan antiguo. Ante todo, la educación. Hacemos buen trabajo de educación, no solamente hacia afuera, también hacia adentro. Y lo segundo, por la ley. Ustedes se escucharon cuando me presentaron, dijeron que estoy estudiando abogacía. Sí, porque como no tengo problema, voy a empezar a demandar gente. Y necesito un título para eso. Entonces voy a empezar: ¿te gusta odiar a los judíos? Vas a ir con un precio por odiar a los judíos. Entonces, ¿por la educación o por la ley? Por ejemplo, ahora estamos con un grupo de abogados, que de hecho fue mi profesora de la universidad, que me sigue como fan de Instagram. Me tomó un examen y me dice: ahora que terminé te quiero agradecer por lo que se me vuelvo. Era judía, yo no sabía. Y con ella estamos escribiendo una carta. Ustedes saben que en una demanda ustedes pueden presentar una alegación como simpatizantes de una causa. Tiene un nombre en latín que no lo sé. Seguramente ir a Leche me está pasando lo sé. Estamos preparando un recurso para abogados de Argentina estar en contra de lo que está diciendo Sudáfrica, porque consideramos que es ilegal. Cuando usted dice: ¿pero qué puede hacer la comunidad judía para poder oponerse? Bueno, un buen estudio de abogados de acá, diciéndole claramente que lo que está diciendo Sudáfrica es ilegal y que no respeta la ley internacional. Eso va a ocupar las portadas de varios periódicos a abogados mexicanos en contra de Sudáfrica. Es suficiente para criticar al gobierno sin necesidad de criticarlo. La educación por la ley. Yo les dije que en Israel tenemos un tercero: educación por la ley o por la fuerza. Nosotros no vamos a dejar de tomarlo. Muy bien, próximo. Entonces, ¿cuál es nuestro principal problema? Nuestro principal problema no es Hamas. Nuestro problema es Hezbollah. Y Irán está detrás. Hamas tiene alrededor de 30.000 soldados. Hezbollah tiene 100.000 soldados, de los cuales 2.500 o 3.000 son las fuerzas Rajuan. Están entrenadas para combatir, porque combatieron para salvar a Assad en Siria. Tienen 200.000 cohetes, de los cuales más o menos 10.000 son misiles. Tienen capacidad de GPS para disparar donde quieren y con capacidad de portar 500 kilos de explosivos en la cabeza. Hezbollah es un problema para nosotros. Es por eso que creo yo, subjetivamente, que Israel está buscando una guerra con Hezbollah ahora. Porque ¿cómo le pedís a los ciudadanos israelíes que vuelvan a sus casas en el norte si del otro lado de la frontera tienes a alguien que es peor todavía que los demás? No se extrañen que termine la guerra en la Franja de Gaza. Israel le dio feriado a varios reservistas porque nos estamos preparando a algo mucho más grande. Perdón que sea pesimista, pero estoy convencido que la población de Israel ahora quiere terminar con las amenazas inmediatas que tiene el norte y el sur. Y estamos preparados. Creo que la población está mucho más preparada que el gobierno. ¿Cómo le pedís a un ciudadano de Metula que vuelva a su casa si del otro lado de la frontera está Hezbollah? A menos que Hezbollah entienda que vamos a por todas y se vaya para el norte. Puede ser. Muy bien, próximo. Vamos ahora a la última parte, que son las consecuencias.
Yo creo que va a haber varias consecuencias a esta guerra. Primero, el mapa político de Israel se va hacia la derecha. Yo creo que si hay elecciones hoy en Israel, es probable que Netanyahu no se presente como el líder del Likud, o quizás sí, porque si hay alguien que tiene la capacidad de revivir como el ave fénix, es Benjamin. Yo, Gabriel, no quiero que Netanyahu sea primer ministro, yo creo que es inaceptable 1.200 muertos de nuestro lado. Gabriel piensa eso, pero puede ser que si alguien en este pueblo es capaz de resurgir de esto, es él. Creo que la carrera política de Netanyahu está aniquilada, pero le puse 2 signos de pregunta porque no sé. Creo que el votante israelí se fue para la derecha. Creo también que todo el campamento pacifista en Israel, esos que hablaban de vamos a convivir con los palestinos, creemos Singapur, en la Franja de Gaza, pasa rock and roll, encendido una linterna y cantemos la canción de la amistad, ese campamento creo yo que no va a tener muchos votos ni popularidad en la opinión pública israelí, por lo menos durante un tiempo. Y por último, está el trauma que están sufriendo ustedes, porque por primera vez en muchos años sienten que el Estado que ustedes defienden y que supuestamente, en caso que ustedes sufran algún tipo de peligro, ha sido golpeado, quizás piensan que no podemos defenderlo de la forma que los deberíamos defender. Yo digo la verdad, en ese sentido creo que el Estado de Israel hace tiempo que tiene que invertir mucho más en la comunidad judía de la diáspora, porque ahora el fuerte somos nosotros. En el pasado las comunidades judías eran mucho más fuertes que Israel, ahora el fuerte somos nosotros. Tenemos que invertir mucho en las comunidades judías de la diáspora en varias cosas, por ejemplo, en educación. Y por otro lado, la comunidad judía de la diáspora está claro. A ver, si ustedes comparan vuestra comunidad con la comunidad judía norteamericana, ¿quién está sufriendo más trauma? ¿Ellos o ustedes? Ellos terriblemente. Hay un montón de judíos que eran liberales que ahora dicen, ahora yo soy conservador, a mí me tocaron el amor propio judío. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué más traumados ellos que ustedes? ¿Quieren responderse a eso? Vayan a las escuelas que ustedes tienen. Ustedes tienen escuelas buenísimas en México y tienen una comunidad que protege a los suyos. Ustedes invirtieron en antivirus. Cuando alguien educa a su hijo y tiene un antivirus de conocimiento y de identidad, la información negativa en contra de Israel no penetra. Tenés un problema de gente de tu comunidad que se ve influenciada por lo que le dice la universidad, tenés un problema de antivirus. No invertiste de manera correcta tu antivirus. Y hay comunidades que están expuestas a eso. Yo lo que quiero decir para mí clarísimo es que Israel es mucho más fuerte de lo que ocurrió el 7 de octubre. ¿Saben qué? Intenten hacer un ejercicio de honestidad histórica. ¿En qué momento de la historia nosotros estamos mejor que ahora? Díganme un periodo de la historia que los judíos estamos mejor que ahora. Algunos se atreven a decirme el rey Salomón. Que levante la mano que opina que el rey Salomón estaba mejor. Administrador económico no malo, lo siguiente, pésimo. Terminó su reinado, tuvimos que pagar un montón de deudas porque habíamos construido ciudades sin capital, tuvimos que entregarle a los libaneses de la época, los fenicios, un montón de ciudades porque habíamos gastado de más. Cuando se murió Salomón, su hijo quiso cobrar impuestos igual, se dividió el país entre Judea e Israel, le construyó altares paganos a su mujer y nosotros decimos que el rey Salomón era el más inteligente de nuestros reyes. Imagínense lo que era el resto. El rey Salomón, por supuesto, que era un gran rey, pero no nos engañemos, ahora somos una potencia militar en serio. La capacidad bélica de Israel no es el 7 de octubre. Para hacer una capacidad bélica, tú tienes que tener capacidad económica. ¿Saben cuánto está cobrando hoy de sueldo promedio en israelí? No digo nuestro cónsul que cobra el triple, pero un israelí de a pie. No, pobre decirle, el primer ministro de Israel no confía en algunas cosas del ministerio y lo seca. Si le preguntan a él cuánto dinero tiene para poder hacer asbará a favor de Israel, terrible. Estos hacen milagros sin dinero. En serio, hacen milagros sin dinero. Yo no sé si podía decir esto, pero como lo sé, un israelí judío está recibiendo hoy $56.000 de ingresos anuales.
tenemos en reserva de dinero 185.000 millones de dólares a 200.000 millones de dólares. El dólar está bajísimo en Israel. Nosotros necesitamos que el dólar esté alto, porque pagamos los sueldos en shekel. Nuestro shekel es fuertísimo. Tenemos dinero, cosa que pudimos superar la pandemia, pagándole a nuestros ciudadanos 70% de desempleo si se quedaban en sus casas. Fuimos a comprar las vacunas antes que nadie, porque le dijimos a la gente de Pfizer que le pagábamos 30 en vez de 18 y que nos den a nosotros porque podemos distribuir las vacunas en 2 meses. Cosa que es verdad. O sea que de verdad, tú quieres sobrevivir en Medio Oriente, quieres ser potencia en 4 cosas. Sé potencia militar, si no tienes armas, te aplastan. Pregúntenle a los kurdos si no. Segundo, tienes una potencia económica. Tercero, una potencia política. Cuando tu primer ministro habla, lo escuchan. Cuarto, la potencia moral. Así sobrevivimos en Medio Oriente. Por lo tanto, no se engañen, lo que pasó el 7 de octubre sí es un golpe terrible para nosotros, pero Israel sigue siendo un país fuerte. Y creo yo que es importante la dirigencia comunitaria exigirle a Israel que cumpla con su mandato. Significa que los ayude de forma activa, de verdad, entre otras cosas, transmitiendo seguridad o transmitiendo unidad. Lo que nos pasó antes de la guerra, que influyó en la explosión de la guerra, que fueron las manifestaciones y todo el tema de la reforma judicial, influyó en la explosión de la guerra de forma determinante, porque el lado yihadista nos vio como débiles. Y no estoy diciendo si estuvo bien o mal la reforma, lo que digo es que influyó. Próxima. Muy bien. 3 cosas a tener en cuenta. UNRWA fue cómplice de Hamas y tiene 30.000 empleados en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Buena parte de ellos son miembros de Hamas. Gastaron desde que se creó la UNRWA 40 a 45.000 millones de dólares. Le podían haber comprado a cada palestino una casa, un auto y un jardín. La UNRWA es parte del problema. La ONU es parte del problema. Lo segundo, vimos una demanda en contra de Israel por intento de genocidio. El genocidio, para poder demostrarlo, lo tenés que demostrar. Intencionalidad del violador de la ley y también una demostración fáctica. A ver, no hay delito sin acción. Pensar no es delito. Ahora, ¿qué pruebas demuestra Sudáfrica que Israel tenía una intención? Todo tipo de declaraciones de ministros, políticos, gente que chimento, cosa que es un problema, porque en Israel cada ministro puede llegar a decir la estupidez más grande, que no tiene ningún tipo de influencia, pero lo dijo un ministro de Israel. Y sí, nuestros ministros a veces dicen estupideces. Hay judíos estúpidos. Somos un pueblo normal. ¿Significa que eso significa que el primer ministro haga lo que dijo el ministro de Costura? Esa es la prueba de las intenciones. Y las pruebas de la ejecución es la cantidad de muertos, que hoy por hoy es la cifra que da Hamas. La supuesta falta de agua que Israel no le permite a los palestinos. Les recuerdo que el agua de los palestinos no se la da a Israel, pero el 10% del agua que toman los palestinos se la da a Israel y hoy mucho más. Israel se ha preocupado de dejar que fluya el agua, la comida y demás para que no nos acusen de crímenes de guerra. Lo último, una aclaración con el Consejo de Defensa de la Mujer. El papel de las feministas en esta guerra específica fue vergonzoso. Y por lo tanto es importante recordar a todas las almas nobles que una persona es noble cuando es noble siempre. No una especie de amor y de justicia selectiva. O sea, yo defiendo a las mujeres salvo que sean judías. Yo defiendo a los niños salvo que sean judíos. Que eso nos lleva a otra cosa que tenemos que tener bien claro. Uno puede ser premio Nobel de literatura y ser un imbécil. Tú puedes escribir bien y ser un inmoral. Puedes ser un jugador de fútbol y no tienes por qué saber de política. Por eso nuestros hijos, cuando siguen a gente en Instagram que se pone a favor de la causa palestina y es un cantante, ¿y qué? Es un cantante, no le pidas que opina de algo que no sabe hacer bien.
Sí, te gustaría que él influya a favor de Israel. Sí, pero no tiene por qué saber eso. Muy bien, vamos a lo último. Posibilidades a partir de ahora. Primer problema. La Organización Internacional de Energía Atómica ha anunciado hace 2 días que mientras que toda la guerra esta distribuye, Irán ha aumentado, casi duplicado el enriquecimiento de uranio. O sea que Irán está aprovechando lo que está pasando en el Medio Oriente para avanzar en temas nucleares. Cosa que a nosotros nos pone un problema, porque el gobierno de Israel no tiene la menor duda de que si Irán entra en una fase nuclear, Israel va a atacar. Tercer punto, ¿cuál es el papel de la autoridad palestina? Porque si Israel domina la franja de Gaza, ¿qué puede pasar con la franja de Gaza? Bueno, 3 escenarios posibles a tener en cuenta. El primero, que Israel se queda a conquistar la franja de Gaza y la administra como potencia ocupante. Eso los israelíes no quieren. ¿Alguien quiere eso? Segundo escenario, que Israel le entregue, como quiere Estados Unidos, la franja de Gaza a la autoridad palestina. El gobierno de Israel dice que la autoridad palestina es igual de malo que el Hamas, con la diferencia que no hace yihadismo. Pero le pagan sueldos a terroristas. Si tú matas a un judío y te envían 25 años de cárcel, la autoridad palestina te va a pagar de sueldo mensual $3.500. Si alguno está pensando en asesinar a alguien de la comunidad, ustedes no cuentan con los palestinos. Digo, si alguien quiere ajustar algunas cuentas con el presidente de la comunidad. La pregunta del millón es: ¿qué va a pasar con la autoridad palestina? Y tenemos un problema ahí serio, porque la autoridad palestina está viviendo ahí porque nosotros queremos. ¿Cómo lo sé? Dorón de Fauda. ¿Vieron la cantidad de veces que Dorón de Fauda y Gaby, el capitán Ayub, colaboran con los palestinos? Porque si no fuera por la intervención de Israel, la autoridad palestina es derrocada por el Hamas en Cisjordania también. Están ahí porque nosotros decidimos que es mejor la autoridad palestina que el Hamas. En Medio Oriente no es que hay bueno y malo, hay malo y peor. Les voy a dar un montón de ejemplos. ¿Qué prefieres tú? Un país dictatorial como Egipto, donde el presidente Abdel Fattah al-Sisi es un aliado relativo a Israel, que es una dictadura, o la alternativa, los hermanos musulmanes, el yihadismo. ¿Qué preferís? Al-Sisi. ¿Qué preferís? ¿Los hermanos musulmanes en Jordania o un presidente que no pierde oportunidad, el rey de Jordania, de demonizarlos? En el Medio Oriente no hay bueno o malo. Los únicos que más o menos están haciendo las cosas muy bien y que vale la pena aplaudir es Emiratos Árabes Unidos, que realmente está haciendo una limpieza interna y está fomentando la tolerancia, hasta tal punto que en Dubái construyeron un lugar que se llama la Casa de Abraham, donde hay una mezquita, una iglesia y una sinagoga en el mismo lugar. Ojalá todos fuesen Emiratos Árabes Unidos. La autoridad palestina es un problema también. No creo que Israel quiera darle a la autoridad palestina dominio sobre la franja de Gaza. La tercera alternativa que veo es que Israel cree una dirigencia de Gaza, de gazatíes que no sean jamás, que administren la vida civil, y que Israel entre y salga militarmente cuando lo crea conveniente. Este escenario creo que es el más probable. Y por último entonces, ¿y qué pasa con la paz con los sauditas? Yo no tengo la menor duda que Israel va a firmar la paz con Arabia Saudita. ¿Saben por qué? Porque somos una potencia militar, una potencia económica, porque ellos tienen mucho miedo de Irán y porque estamos viviendo un periodo histórico post-petrolero. Entonces, esto para un mexicano es terrible porque la economía en parte se pase, ¿ok? Pero ¿alguien piensa que dentro de 80 años le vamos a meter gasolina en el auto? Quizás sí, porque sale muy barato. Pero los países del Medio Oriente entienden que deben modernizarse, deben diversificar su economía, porque no van a poder hacer frente a un mundo postpetrolero donde el mundo busque energías renovables y que no contaminen. Y por lo tanto Arabia Saudita entiende eso mejor que nadie. ¿Saben por qué me di cuenta? Porque permitieron que las mujeres conduzcan. No es broma, porque la mitad del potencial humano de Arabia Saudita son mujeres. Si no pueden conducir, no pueden ir a trabajar. Y estamos pagando, dicen los sauditas, 1,5 millones de personas como empleados que son taxistas.
por no permitirle a la mujer trabajar. O sea que Arabia Saudita está haciendo una reforma interna muy importante. Hoy Arabia Saudita nos necesita a nosotros más que lo que nosotros necesitamos a Arabia Saudita. Pero si firmamos una paz con Arabia Saudita, se van a sumar otros sunitas. Kuwait, Omán, quizás Túnez. Por lo tanto, yo no tengo la menor duda. La paz con Arabia Saudita no se va a romper, creo yo, por lo que está pasando ahora. Si Dios quiere, durante el 2024 quizás veamos adelante en eso. No tengo la menor duda. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener en cuenta. 3 escenarios posibles.